Mientras en cada uno de nosotros ha quedado tatuado el dolor ante la todavía incalculable cifra de víctimas del doble terremoto, otros seres miserables y corruptos acechan para aprovecharse de esta tragedia y multiplicar su fortuna. Esto sucede cuando todavía decenas de familias con el alma partida y sin ninguna ayuda oficial destruyen sus manos tratando de rescatar sus muertos que aún yacen bajo escombros. Aún es impreciso el número de miles de familias que lo ha perdido todo. Y es esta dramática circunstancia la que están aprovechando los corruptos que salivan ante un gigantesco mercado de obra pública que con seguridad es el más grande que Venezuela ha visto en muchos años. Se trata de más de 25.000 viviendas proyectadas, decenas de terrenos, miles de edificaciones por intervenir y miles de millones de dólares en necesidades nacionales de reconstrucción. Una complejidad que el gobierno interino ha manejado de manera ineficiente, con total oscuridad y, por supuesto, ausente de empatía. Ha sido doloroso el abandono deliberado de funcionarios civiles y militares, algunos contra su voluntad, como los bomberos afectados por falta de recursos y otros por sumisión o complicidad con Delcy Rodríguez, tal es el caso de los militares. Todo en perjuicio de las víctimas. A la fecha de hoy, cuando familiares continúan rescatando de los escombros cadáveres de sus seres queridos, han aparecido funcionarios ansiosos de contratos, hablando de cifras de proyectos futuros en La Guaira, obviando advertencias y estudios de expertos que ya antes de la tragedia habían advertido sobre los suelos de la zona y que hoy claman al cielo bajo el grito: en La Guaira no deben construirse más viviendas. Los suelos de La Guaira no resisten grandes construcciones. Ya la tierra habló. ¿Qué más quiere? A la cabeza de tal gestión, es decir, del supuesto proyecto de reconstrucción y para proteger y asistir a víctimas, han sido designados dos personajes, uno peor que el otro. Ninguno exitoso en sus anteriores funciones públicas y ambos sospechosos de malos manejos de los fondos, y se trata de Francisco Garcés da Silva y Jacqueline Farías, sí, la misma del Guaire. El pasado de Garcés muestra una cuestionada labor en Fumbicis. Hay que decir que destaca su habilidad para flotar como un corcho y evadir las sospechas de una opaca administración en sus anteriores desempeños. Pero ha dejado huellas, como son los generosos y lucrativos favores a un empresario digital llamado Johan Canzanese, nombre sobre quien activó las alarmas Giuseppe Giangi, especialista en tecnología digital y luchador decisivo en la causa democrática. Hoy les pido especialmente que vean este episodio hasta el final, porque logramos información reveladora. Les decía que Francisco Garcés fue designado recientemente por el interinato para encabezar la Comisión Presidencial de Evaluación de Viviendas e Infraestructura, nombre rimbombante, conduciendo entonces inspecciones de las edificaciones afectadas. Además, Garcés es también ministro de Transporte por segunda vez. Francisco Garcés ha flotado sobre una variedad de cargos. Fue presidente de Fumbicis, de allí pasó a ser ministro de Transporte, entre 2013 y 2017 fue alcalde del municipio Guaycaipuro en el estado Miranda, también secretario de Transporte de la Gobernación de Miranda, presidente del Metro de Los Teques, vicegobernador de los Altos Mirandinos y hasta rector suplente del Consejo Nacional Electoral.
Jacqueline Farías también posee una colección de cargos públicos. Ha sido diputada y jefa de Hidrocapital, ministra del Ambiente, jefe de Movilnet, jefe del Gobierno de Distrito Capital, ministra de Comunicación e Información, cabeza de la misión Venezuela Bella y ministra de Transporte. Notarán que ambos, Farías y Garcés, comparten la experiencia en el Ministerio de Transporte y esto no es casualidad. Lo más importante es que coinciden también en su inclinación para compartir el mismo contratista. Así que voy a referirme a Johan Cansanese, quien a través de una de sus empresas lleva más de 5 años asociado en los cargos de Garcés. Su contrato más reciente es con una de sus empresas, Revolutin, a la que se le ha encargado el censo biométrico de las víctimas del doble terremoto. Pero la historia entre Johan Cansanese y Francisco Garcés no comienza aquí. Lleva ya un largo recorrido y mucho dinero. Vayamos al año 2020, cuando Cansanese, a través de su empresa de tecnología, entró en el transporte de Miranda, mientras Garcés se desempeñaba como secretario de transporte de ese estado, y en una presentación pública se anunció que un plan piloto impulsado por la gobernación y Garcés, por supuesto, significaría una solución para un problema que se había vuelto cotidiano, la falta de efectivo para pagar el pasaje. La propuesta fue digitalizar el cobro a los transportistas del sector privado y, talán, como por arte de magia, allí estaba la empresa que proporcionaba la tecnología. El proyecto se llamó PIN Libre Pago bajo una idea sencilla. En lugar de efectivo, el transportista tendría un punto de venta y cobraría electrónicamente. La oferta la hizo Johan Cansanese, quien se presentó como un empresario venezolano dedicado al desarrollo de tecnología financiera. Enseguida vino el salto ambicioso y Garcés ordenó incorporar al transporte público en el sistema propuesto por Cansanese. Antes era solo del privado. Así que se sumó Transmiranda, es decir, se multiplicaron las ganancias porque obviamente con la inclusión de autobuses del Estado también se sumó el banco Mi Banco y su presidente Ricardo Montilla, que participaba en la bancarización y financiación de los terminales. El asunto sigue. El equipo parecía completo. Junto a Mi Banco, la empresa Libre Pago de Cansanese aportaba la tecnología y la gobernación, representada por Garcés, articulaba el acceso al sistema de transporte. Por supuesto, Cansanese ha debido frotarse las manos. Había logrado acceder a un mercado de miles de pasajeros y transportistas. Pero el asunto no termina aquí. Ya en marzo de 2021 se hablaba de 521,000 pasajeros registrados en el sistema y de 5,000 transportistas en Transmiranda. Por cierto, que sobre ese plan no encontré una evaluación pública que permita conocer cuánto duró, cuánto dinero movió, ni detalles de por qué esa empresa fue seleccionada. Pero esta historia continúa y 3 años después, en febrero de 2024, Francisco Garcés vuelve a presentar una plataforma privada para pagar el transporte en Miranda y vuelve a aparecer el mismo empresario, Johan Cansanese. Esta vez el producto se llama Muévelo y la empresa sería otra vez Libre Pago, solo que ahora los pagos serían digitales con códigos QR, tecnología bancaria con puntos de venta e integración de medios públicos. Es decir, Metro de Caracas, Metro de Los Teques, Transmiranda y T-Tique. Que quede claro,
Lo que comenzó con puntos para cobrar autobuses se transformó en billeteras digitales, códigos QR, medios de pago y tecnología para bancos. LibrePago llegó a cobrar entre 3 y 4% por operación en determinados servicios comerciales. Con una velocidad impresionante, este proyecto dio un salto tal que en el 2025, el año pasado, apareció una plataforma llamada Movi, la cual, según el mismo empresario Cansanese, tiene 100.000 usuarios registrados, más de 6.000 vehículos y unos 70.000 pagos diarios. Así que estamos hablando de una nueva escala. 70.000 pagos todos los días. Se trata de un gran flujo de dinero y para mover ese dinero hace falta un banco. Así que Movi se asocia con Bancamiga, el banco presidido por José Simón Elarba, que según denuncias periodísticas ha recibido 28.8 millones de dólares desde dos grandes compañías chinas por servicios de asesoría e intermediación empresarial a través de una sociedad vinculada a él, por solo mencionar un caso. Y es que Dios los cría. Y volvamos a Cansanese, que visto está que no piensa limitarse a operar solo en el estado Miranda. El empresario amigo ya de Francisco Garcés, que comenzó con el transporte regional, aspira a controlar la infraestructura nacional y ha dado señales de su ambición. En un registro actualizado con el chavismo en este año 2026, se aprecia una reunión poco antes de la tragedia. La reunión es del órgano superior de transporte, donde la entonces ministra Jacqueline Farías anunció la decisión de indexar el pasaje al dólar, lo que afectaría a todo el sector. Allí estaba Cansanese, en una reunión para tomar decisiones sobre la política del sector de donde él tiene sus negocios. Por cierto, los planes de Movi para ese momento, insisto, antes de la tragedia, era extenderse a La Guaira. Pero entonces ocurrió el terremoto y ahora allí están Jacqueline Farías y Francisco Garcés. Garcés y Farías, ambos amigos de Cansanese. La dimensión de esta historia es otra, pero los rostros de enchufados y corruptos son los mismos. Estamos hablando de que Jacqueline Farías pasó a dirigir Venezuela Renace, el mecanismo encargado de articular la recuperación de viviendas e infraestructura después de la tragedia, y Garcés ahora es ministro de Transporte. Dicho de manera sencilla, Garcés dirige la evaluación de los daños y Farías encabeza la recuperación, y su oficina informó el 21 de julio que ya estaban en reconstrucción 11.794 viviendas, de ellas 7.401 apartamentos distribuidos en 228 edificios. ¿Dónde? En La Guaira. ¿Y qué pasó con los estudios que ratifican que allí no se debe construir? La dupla Garcés-Faría parece actuar en armonía. Francisco Garcés está en el lugar y momento que antecede al negocio, es decir, se encarga de evaluar qué quedó inhabitable, decide qué debe repararse, determina qué debe sustituirse, certifica terrenos, proyecta nuevas viviendas. No significa que adjudique obras, pero sin duda que evaluaciones tienen consecuencias económicas directas las que la hacen. En paralelo, el otro lado del circuito, en el otro lado está Jacqueline Farías dirigiendo Venezuela Renace, el mecanismo que ejecuta la recuperación y la reconstrucción, articulando las capacidades de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, juntos todos es posible y Venezuela Bella para ejecutar
las obras con prioridad en La Guaira. Y volvemos al personaje autodenominado empresario digital John Canzanese, que primero se interesó en el transporte de autobuses, pero ahora con otra empresa identificada como Revolutin, como les dije, ha sido contratada para el registro de familias afectadas en común acuerdo con Francisco Garcés y Jacqueline Farías. Se trata de un censo que incorpora validación biométrica y que, según el interinato, es un proceso que resulta fundamental para identificar y caracterizar a los damnificados y supuestamente organizar la respuesta habitacional. Y yo desconfío, yo sospecho de la poca transparencia y del destino de esa identificación biométrica, porque así son. Los espero en un próximo episodio. Les abrazo y agradezco todos sus comentarios. También los invito a suscribirse. Activen la campanita para que les anuncie un nuevo episodio. Gracias por sus comentarios y por tanto cariño.